Bueno, lo primero que tenemos que manifestar es que aquí tenemos que poner una balanza y tiene que ver es cuál es la afectación de los tapabocas en los procesos de aprendizaje y socialización de los niños y niñas versus la vacunación. Debemos decir de nuevo que todavía no tenemos unos importantes porcentajes de vacunación en niños y niñas, pero esto se puede resolver con búsqueda activa. Claro. Citación que no hemos hecho hasta ahora y es buscar a los niños, hacer una pedagogía para que logremos que efectivamente se retiren el tapabocas porque creemos que hay más beneficios inclusive del retiro de tapabocas para su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, doctora Corcho, ¿cuáles son esos beneficios y de qué se han perdido los niños al tener este tapabocas en esta etapa de aprendizaje? En todo caso, tener un tapabocas altera el proceso de la socialización, altera el proceso de aprendizaje, la manera como el niño se relaciona. Entonces, evidentemente, una de las consecuencias que ha tenido esta pandemia es el problema de salud mental en los jóvenes, niños y niñas que ha aumentado y en la población en general. Sin embargo, era inevitable porque estábamos sopesando la salud mental versus la salud y la vida. Nosotros hemos tenido un poco más o menos de 400 niños y niñas que han muerto por el COVID. Es una realidad que los niños mueren por el COVID y un poco más de 500 que ingresaron a unidades de cuidados intensivos. Doctora, varios temas que tienen que ver con eso y ustedes son los más indicados para hablar de eso. ¿Se acabó la pandemia? O sea, ya se acabó la pandemia. ¿Y cómo ha sido desde el punto de vista médico el manejo que se le ha dado? ¿Fue un manejo adecuado que se le dio por parte de las autoridades de salud, en los temas de control de pandemia, en los temas de la implementación de las camas UCI? ¿Qué pasa? O sea, hoy estamos ya pasando de pandemia a endemia. ¿Y cómo fue ese manejo por parte de las autoridades de salud en el país? Bueno, estamos en ese tránsito, pero no podríamos decir todavía y bajar las alarmas de que se acabó la pandemia, pero estamos en tránsito hacia el periodo endémico. Pero debemos decir varias cosas. Nosotros no terminamos esta pandemia bien. Nosotros en este momento, de acuerdo al DANE, terminamos una pandemia con más de 150.000 fallecimientos. Correcto. De acuerdo al DANE, que son las cifras más ajustadas, porque ahí se ajustan las mortalidades del Ministerio de Salud. Terminamos esta pandemia, de acuerdo al Lance, con 32.000 huérfanos y huérfanas, niños y niñas adolescentes. Colombia terminó con una de las mortalidades más altas del mundo por millón de habitantes, siempre estuvo entre los primeros 15 países. Luego no terminamos esto bien. ¿Será que de pronto en Colombia normalizamos la muerte? Entonces el hecho de que ya hayamos superado esto, creemos que esto no dejó consecuencias y todavía nos falta por evaluar cuáles fueron las secuelas de la pandemia a nivel de rehabilitación, a nivel de salud mental, que es la pandemia que sobreviene. Entonces no terminamos bien la pandemia en Colombia comparativamente y habría que analizar entonces allí qué pasó. Y ahí es donde viene, nosotros creemos que la pandemia mostró la vulnerabilidad del sistema de salud en Colombia, la precarización de los trabajadores, la ausencia de un sistema de información. Es que miren, hay un asunto que hay que tener en cuenta. Las metas de vacunación que hoy tenemos del 70% debieron cumplirse el 31 de diciembre. Si nosotros hubiéramos cumplido esas metas de vacunación, hubiéramos disminuido las mortalidades en enero, que todavía eran muy altas y se dieron sobre todo en mayores de 65 años que no tenían su dosis de refuerzo. ¿Por qué no se cumplen esas metas? Nos parece a nosotros, y esto lo hemos señalado al Ministerio de Salud, que el sistema no hizo lo suficiente en términos de que no es suficiente con que abras unos puntos de vacunación y decirle a la ciudadanía, venga. Había que hacer una pedagogía más activa, una búsqueda domiciliaria casa a casa, disuadir miedos, hacer pedagogía, aclarar dudas, inquietudes, y eso de pronto hubiera disminuido un poco el número de muertos que tuvimos. La comunicación. Bueno, pues doctora Carolina, yo me voy a meter con un tema que usted mencionaba y es que el reflejo que dejó la pandemia de algunas situaciones en el sistema de salud. Específicamente usted hablaba de la precarización laboral de los médicos y todavía lo estamos observando. Hay muchos casos, incluso en esta mesa la semana pasada lo hablábamos de la situación de los pediatras en la ciudad de Medellín. ¿Qué análisis hace usted de eso? Nosotros pensamos que con la pandemia se iba a recompensar este personal de la salud. El 80% del personal de la salud en país está en condiciones precarias y en esas condiciones se enfrentaron la pandemia con unos contratos que nosotros denominamos contratos basura, porque un intensivista se enfermaba y tenía que asumir por sí mismo su incapacidad. Inclusive el país tuvo que enfrentar asuntos tan elementales como
la dotación de elementos de protección personal. Hasta eso tuvo que ser discutido en Colombia, tuvo que haber unas enormes movilizaciones pues, que no tienen justificación, pero aparte de eso, no se valoró el personal de salud que entregó su vida y el día de hoy seguimos teniendo lo que tenemos en este sistema de salud hace muchos años, que son deudas que superan un año, a un médico que le pagan cada 4 o 5 meses. Eso es inaceptable y eso no cambió. No hubo una sensibilización de la sociedad y del Estado frente a esto. Doctora Corcho, frente a esos faltantes que usted menciona en el sistema de salud, en el manejo de esta pandemia, ¿qué se debe hacer en este momento? De alguna manera, pues ya reivindicarlo es muy difícil, pero ¿cuál sería el paso a seguir ahora para lograr efectivamente la superación de esta pandemia? Yo creo que la pandemia pone al país de frente a una situación que tiene que abordar. El país tiene que abordar una reforma a la salud. Ese es el mandato del próximo Congreso de la República y ya las agremiaciones médicas y académicas estamos en eso. Es que esto es un sistema, quiero comentarles, que tiene un déficit de deudas del 23 billones de pesos, oficialmente reconocidos. Doctora, qué pena la interrumpo ahí, porque es que reforma a la salud, pero ya ha sido llevada muchas veces al Congreso, entonces, ¿qué ha estado faltando? Lo que queda claro es que en Colombia llevamos 3 décadas haciendo ajustes cosméticos al sistema de salud que no han funcionado. Es que un sistema de salud que tiene un desfalco que supera los 23 billones de pesos, inclusive observatorios que hablan que hay un desfalco de 50 billones de pesos, donde se están liquidando EPS que no están reconociendo esas deudas a clínicas y hospitales, que están en franca quiebra, con un sistema de salud que en 2 años puso más de 2.500.000 quejas y reclamos. En Colombia se pone al año más de 1 millón de quejas por inatención en salud y más de 200.000 tutelas. Es un sistema de salud indefendible, máxime con las cifras de mortalidad tan altas, cuando nosotros, por ejemplo, en uno de los picos, donde alcanzamos a tener 500 fallecimientos al día, 2 meses antes teníamos entre 5 y 7 millones de dosis en neveras, porque no desplegamos. O sea, lo que les quiero decir es que si se hubiera desplegado toda la capacidad que puede tener un sistema de salud, hubiéramos podido tener menos mortalidades. Entonces yo ¿Y creo eso fue que por negligencia o por las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud? son limitaciones estructurales, pero también por ausencia de decisión política, porque la decisión, digamos, gubernamental era: este sistema funciona, no hay que hacer algunos ajustes o algunas medidas de fondo que se tengan que tomar, entonces evidentemente los resultados no son para nada halagüeños. Doctora, el sistema es un modelo, usted lo hablaba, y el modelo viene fallando, también lo decía usted. Y va desde la formación incluso de los profesionales, desde la proliferación de facultades de medicina, desde los campos de práctica, el tema de la pandemia y el tema de los recursos. ¿Cómo podría plantearse un nuevo modelo de salud que pueda recoger que las IPS no dependan de los pagos de unas EPS que no tienen fondos, que se quiebran, que finalmente cuando el sistema colapsa quedan las IPS con nóminas, con suministros, con proveedores que no les pagaron? Eso es lo que hemos visto, el gobierno cierra las EPS y quedan las deudas. ¿Quién las paga? ¿Cómo puede funcionar un modelo de eso? ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, lo primero que hay que decir es que ningún sistema de salud del mundo tiene intermediarios como EPS. Eso no existe en ninguna parte del mundo y es inconcebible que en un sistema de salud como el colombiano se hayan concebido para administrar un sistema de salud 200 intermediarios que nadie controla, que se han liquidado y que dejan deudas que nadie asume. Exacto. Ya han habido unos avances importantes y hay que construir sobre eso. En este momento ya hay un fondo único, porque hay un asunto que los televidentes tienen que entender. La salud no la financian las EPS, la financiamos los colombianos con recursos para fiscales de aportes de los trabajadores y el presupuesto general. Ahí no hay ningún peso privado. Son recursos todos de los colombianos. La pregunta es cómo hacemos que esos recursos lleguen directamente a la clínica, al hospital y al trabajador. No se necesita la intermediación de esas EPS, el mundo nunca las ha necesitado. Ya hay un fondo público llamado Fondo ADRES, ese fondo perfectamente puede pagar directamente y auditar directamente. Entonces cogemos el país y lo dividimos en 7 regiones y ese fondo que ya existe se descentraliza y ese fondo empieza a auditar, a hacer convenios y ese fondo directamente le puede pagar a las EPS, a las clínicas y los hospitales. Es que ese era el modelo hace 20 años. No, ese no es el modelo de hace 20 años. Cuando las EPS arrancan, antes de las EPS es un fondo público, lo que ustedes dicen es, o sea, lo que se plantea la propuesta es eliminar las EPS,
Si le Sí, entiendo, se sí. eliminan las EPS. No se necesitan. No se necesitan y que sea directamente el gobierno quien entre a estas IPS públicas o privadas entonces que presten el servicio de este gran fondo. Sí, pero es que ese no era el modelo de antes. Es que el modelo de antes, nosotros teníamos un modelo de hace 20 años donde había un seguro social, Sí. unos hospitales públicos y una prestación de servicios Exacto, privada. es correcto. El modelo actual mantiene lo mismo, un régimen contributivo, un subsidiado Sí. de unas personas. Es decir, el Sistema Nacional de Salud no se diferencia del actual. Lo que nosotros estamos proponiendo no es mantener el modelo segmentado, como hace 20 años ni como la Ley 100. Es hacer algo que ya hoy hace el Estado. En este momento, mientras que yo hablo con ustedes, las clínicas directamente están negociando ya con el fondo del Estado, porque es que los recursos ya son del Estado, Ya. los maneja el Estado. Lo que vamos a hacer es simplemente optimizar lo que ya hoy se hace, porque ante la liquidación de las EPS, las propias clínicas reconocen, nos queda más fácil a nosotros que el Estado nos pague Eliminar directamente. intermediación, porque el No intermediario se queda con necesita, eso. exactamente, entregar la plata a quienes prestan los servicios, a los trabajadores, a las clínicas, a los hospitales, manteniendo la prestación de servicios privada, que es el 80% del país. Ya. Así funciona en Sí. el mundo entero. Entiendo. Bueno, doctora, pues a usted muchísimas gracias por entregarnos esta percepción del manejo de la pandemia en Colombia y los retos que tiene el sistema de salud en nuestro país. Muchísimas gracias, doctora.